Estoy compartiendo pantalla, dice tomografía computada helicoidal. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, acá les voy a mostrar primero, antes que nada, cómo se realizaría una tomografía computada multicorte, de tipo convencional, o lo que hacíamos anteriormente, en la cual teníamos que pedirle al paciente que tenga 4 horas de ayuno. Esto ya creo que lo tenemos hablado, que cada vez que usamos contraste por vía endovenosa, necesitamos que el paciente se encuentre en ayuno, simplemente porque el medio de contraste puede provocar náusea y vómito. Entonces, si el paciente ha comido, eso aumenta esa sensación de náusea, y si tiene el estómago lleno, digamos, puede tener sensación de vómito, es más, se puede hasta broncoaspirar. Entonces, acá es muy importante que le pidamos al paciente que esté entre 4 a 6 horas de ayuno. Las fases pueden ser sin y con contraste. La inyección de contraste por vía endovenosa lo que nos va a permitir es opacificar los vasos mediastinales principalmente, y para eso tenemos un recorrido en el tiempo arterial y el tiempo venoso. Por otro lado, fíjense lo que dice acá, de que el paciente se encuentra en decúbito dorsal con las manos debajo de la cabeza. La posición, si ustedes miran acá la pantalla, lo podemos colocar en esta posición si el paciente se encuentra canalizado, porque si lo colocamos con las manos así totalmente debajo de la cabeza, si nosotros lo canalizamos en este sector, lo más probable es que la vena se rompa cuando el paciente dobla el pliegue del codo. Entonces, lo que se recomienda es colocarlo en esta posición, uno de los brazos debajo de la cabeza y el otro sostenerlo estirado, de manera de que no vamos a doblar este sector, que es donde habitualmente lo canalizamos. Recuerden que la canalización se hace sobre una vena superficial en el brazo, habitualmente, lo podemos canalizar también en la mano, y esta posición creo que es la más conveniente. No lo podemos poner en esta posición o los brazos debajo del pecho, porque eso va a hacer que se superponga con el sector que nosotros estamos estudiando. O sea que eso tiene que estar liberado constantemente. Si el paciente le pide un ataque de tórax y abdomen, y durante un momento que ya hicimos el tórax, para hacer el abdomen, ya sí el paciente puede colocar la mano en el pecho, en la frente, o colocar ambas manos debajo de la cabeza una vez que ya hemos terminado de inyectar el contraste. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que se sugiere que en el caso del tórax, el abdomen y la pelvis, los pies vayan hacia adelante. Recuerden que los protocolos que estábamos viendo hasta acá, que sería la parte del cráneo, del cuello, se hacen con la cabeza hacia adelante. ¿Está? Por otro lado, la extensión va de los vértices pulmonares hasta las cúpulas diafragmáticas, no lleva angulación. Fíjense, la reconstrucción y la posición del paciente, como nosotros vamos a cortar axial, lo mismo que el abdomen y la pelvis, directamente no lleva angulación. Es importante que dentro de las particularidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, que en el caso de que el paciente se lo esté estudiando para algún tipo de patología tumoral, se extiendan los cortes hacia el abdomen superior para visualizar parte del hígado o las glándulas suprarrenales, porque sabemos que estos tumores, sobre todo los tumores del cáncer del pulmón,
pueden provocar metástasis a nivel de las glándulas suprarrenales. Después tenemos el protocolo de la tomografía computada de tórax multicorte o helicoidal y multicorte, donde fíjense que acá lo que tenemos que hacer, la salvedad, es que en los cortes de alta resolución el espesor o el corte de reconstrucción es de 1 milímetro. Esto es importante porque eso nos va a permitir obtener una mayor, digamos, definición sobre el parénquima pulmonar. Esto se hace para patologías, sobre todo a nivel del intersticio pulmonar. Entonces, cada vez que nosotros tengamos este tipo de, digamos, de solicitud con cortes de alta resolución, recuerden que los cortes de alta resolución, el espesor de corte es de 1 milímetro. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, hay que tener presente que la técnica de alta resolución se va a aplicar, digamos, cuando nosotros tengamos principalmente pedidos de pacientes que tengan alteraciones a nivel del parénquima y dentro de esto que tengan o se sospeche patología a nivel del intersticio pulmonar. Como ya dijimos, recuerden que no lleva angulación, por lo tanto no tenemos angulación del gantry, y tienen una fase sin contraste, una fase de alta resolución, fíjense que se hace sin contraste, y después tenemos la fase arterial y la fase venosa, donde dependiendo, digamos, del periodo que nosotros le hagamos, fíjense que el tiempo de delay es de aproximadamente 25 segundos en el arterial y de 40 a 45 segundos en la fase venosa. Aproximadamente vamos a colocar un término medio de la velocidad de flujo y de la cantidad de medio de contraste de aproximadamente en un promedio de 3 mililitros por segundo. Recuerden cuando hacíamos en tomografía computada de la parte de vasos a nivel de los vasos del cuello, hablábamos de aproximadamente 2,5 mililitros por segundo y el tiempo de delay era de aproximadamente 50 segundos. O sea que en general, para que nosotros tengamos en cuenta, es que más o menos el flujo que nosotros deberíamos tener en esa bomba de inyección continua es de aproximadamente unos 3 mililitros por segundo de inyección de medio de contraste. La cantidad de medio de contraste habitualmente en el tórax va entre 50 a 100, mientras que para el cuello, los vasos intracerebrales o las tomografías computadas en general de la región del cráneo, los protocolos que hemos visto, aproximadamente habíamos hablado de 50 centímetros cúbicos. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos protocolos de tórax, de abdomen, de pelvis, no está mal usar una cantidad mayor a los 50 mililitros, por más que el paciente pese aproximadamente 50 kilos. Eso es importante porque también nos va a permitir, digamos, estudiar muy bien la vasculatura, y una de las principales indicaciones que tiene la tomografía computada helicoidal se da en pacientes que pueden tener sospecha de tromboembolismo pulmonar. Entonces, en el tromboembolismo pulmonar hay que inyectar una buena cantidad de medio de contraste, o sea, aproximadamente 100 mililitros, sobre todo obtener una fase arterial y venosa con buenas características, de manera de poder pintar las arterias pulmonares
y los vasos pulmonares donde el paciente puede tener coágulos provocados por tromboembolismo pulmonar. Entonces, generalmente está indicada en el caso de lesiones mediastínicas, masas pulmonares y mediastínicas, en los nódulos pulmonares, en lesiones intersticiales, vasculares de la pared torácica y por ahí también en estadificaciones de cáncer de otro origen. Por ejemplo, estadificación de un cáncer de riñón, estadificación de un cáncer de mama, etc. Para eso también tenemos que tener en cuenta la división anatómica del mediastino. Recuerden que tenemos los arcos mediastinales del lado derecho y del lado izquierdo, y también tenemos la división anatómica del mediastino en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. A su vez también tenemos un mediastino superior, en la cual comparten patologías con la región del cuello. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es un scout view. El scout view se puede hacer de frente o de perfil. Hay tomógrafos que solamente van a darnos un scout view de frente. Hay otros que nos dan de frente y perfil. Y hay otros que podemos elegir si hacer de frente o hacer de perfil. Si nosotros necesitamos hacer el scout view, siempre recuerden que la principal es hacer un scout view de frente. ¿Estamos? Se hace el scout view de frente del hueco supraclavicular o de los vértices pulmonares. Fíjense que acá nosotros, esperen un segundo, ¿ven cómo muevo el cursor, no? ¿Se ve el cursor? Acá tenemos las clavículas y un poco por encima, de hacer el espacio supraclavicular, ahí ponemos el primer corte y lo extendemos hasta por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Dentro de las indicaciones de la tomografía computada de tórax, fíjense que vamos a tener varias, ya habíamos hablado, cáncer del pulmón, nódulos, masas pulmonares. Recuerden que cuando hablamos en patología, que los 3 centímetros, de 3 centímetros para abajo hablamos de nódulos pulmonares y de 3 centímetros para arriba hablamos de masas pulmonares. ¿Está? Bien, acá tienen masas, tienen nódulos, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Patologías que comprometen la pleura y el parénquima pulmonar, patologías de la columna torácica que tengan repercusión en el parénquima. No es lo mismo hacer una tomografía y esto quiero aclararlo, que no es lo mismo hacer una tomografía de cuello y de columna cervical, lo mismo que el protocolo de tórax y de columna dorsal son totalmente distintos. Así que ahora nos estamos enfocando en el aparato respiratorio principalmente, en el parénquima y en el medio, pero tampoco podemos dejar de lado si la patología está o afecta principalmente la región de la columna dorsal y la región de la pared torácica. ¿Está? Pero recuerden, si nosotros tenemos que estudiar la columna vertebral, es otro protocolo, distinto al protocolo de tórax. Ese sería protocolo de columna dorsal, lo mismo que en el cuello, protocolo de columna cervical, etc. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener presente? Que nosotros vamos a tener ventanas de parénquima pulmonar, ventana mediastinal, esto está mal, esto va acá, y esto va acá, ventana ósea y ventana mediastinal. Fíjense que en la ventana parenquimatosa vemos todos los vasos pulmonares. Vamos a guardar los cambios ahí. Entonces,
en esta ventana que estamos viendo acá, lo vamos a poner un poquito más grande para que se vea bien. Fíjense que acá estamos viendo todo el parénquima, el mediastino en este sector y viendo los tejidos blandos de la pared torácica, estamos viendo las costillas, todo esto que se ve blanco. Esto que ustedes ven intercalado entre tejidos blandos y las costillas es porque las costillas no son simétricas. Entonces, al tener una cierta oblicuidad, cuando nosotros pasamos con el corte, se ve una parte de costilla, una parte de músculos intercostales y así sucesivamente. O sea, que eso que nosotros estamos viendo acá es la forma en la que normalmente se ve la pared torácica. Esto es una mujer, por lo tanto se ven las mamas a ambos lados, y estamos viendo desde la piel, en la parte de la cara anterior, hasta la piel en la cara posterior. Estamos viendo el tejido celular subcutáneo, estamos viendo el tejido graso mamario, los músculos pectorales en la parte anterior y los músculos paravertebrales en la parte posterior, y esta imagen que vemos acá se corresponde con la región de los omóplatos. Bien, acá se ve también la columna vertebral, el cuerpo vertebral, macizo apofisario posterior, las apófisis transversas, donde se articulan las costillas de un lado y las costillas del otro lado. Fíjense la definición que tenemos sobre la arteria pulmonar. Este sería el cono de salida de la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar del lado derecho. Esta sería la aorta ascendente, la aorta descendente, por delante del cuerpo vertebral. Fíjense que ahí se ve una pequeña burbuja de aire en el interior del esófago y tenemos la bifurcación de la tráquea, o sea, la región de la cavidad. Esta imagen que está pegada a la aorta ascendente es la vena cava superior. Por otro lado, si nosotros analizamos esta otra ventana, vemos que, fíjense, acá vemos los campos pulmonares. Todas estas imágenes que ustedes ven lineales se corresponden con vasos dependientes de las arterias y de las venas pulmonares, ¿está? Entonces, para tener presente que el territorio arterial se corresponde con las arterias pulmonares, como la veíamos recién con la ventana mediastinal, esta que está acá, y que posteriormente, cuando entra a los campos pulmonares, se va a bifurcar, y posteriormente, una vez que ingresa, esa sería la circulación funcional del pulmón, ingresa al tórax, al parénquima pulmonar, posteriormente recoge la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Recuerden que estas arterias pulmonares llevan sangre con contenido de dióxido de carbono, mientras que las venas pulmonares, cuando vuelven con la sangre ya oxigenada hacia la aurícula izquierda. Esto es importante tener presente porque acá es como que se está invirtiendo la circulación. Nosotros habitualmente, cuando hablamos de arterias, hablamos de arterias que tienen contenido de oxígeno, mientras que las venas en el resto del organismo trae sangre con dióxido de carbono. ¿Se entendió lo que dije? La circulación funcional está dado por las arterias y por las venas pulmonares. Las arterias pulmonares, la circulación del ventrículo derecho, con sangre con alto contenido de dióxido de carbono. Posteriormente eso se va a oxigenar y vuelve por las venas pulmonares al sistema
arterial del lado izquierdo. Bien, posteriormente también tenemos la ventana ósea, que nos va a permitir estudiar las estructuras óseas a nivel del tórax. Bueno, ya como dijimos, esto es el Scout View y posteriormente analizamos los cortes a nivel del tórax, donde vamos a tener primeramente la columna vertebral, la parte posterior. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en el cuello. Por delante vamos a tener el esófago y la vía aérea. En este caso ya, como los cortes están más bajos, se ve la tráquea, se ven los lóbulos tiroideos a ambos lados, y los vasos o paquete vasculonervioso del cuello. Acá vemos las clavículas de un lado y del otro, y acá vemos cómo ingresa el medio de contraste. También lo vamos a ver acá, fíjense, ahí yo lo estoy marcando, cómo ingresa el medio de contraste desde el lado derecho, acá, porque este paciente está canalizado del lado derecho. Las clavículas que llegan hacia la parte anterior, este corte es muy parecido a lo que veíamos anteriormente. Acá tenemos también los vasos carotídeos, tenemos la tráquea, el esófago y el cuerpo vertebral en la parte posterior. Acá, fíjense cómo en esta imagen, si nosotros la agrandamos un poquito más, podemos ver acá la parte posterior, acá de esto que está marcado con una E, sería esa imagen que se ve ahí, que se corresponde con el esófago. Acá está marcado un poquito por detrás, pero la imagen ahí se ve muy bien. Fíjense cómo se ve la burbuja de aire en el interior del esófago, justamente por delante del cuerpo vertebral. Se ve la tráquea y se ven los vasos carotídeos. Si nos vamos a un corte ya por mucho más abajo, ya empezamos a ver el callado aórtico, la vena iluminada o el tronco brachiocefálico del lado derecho y el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, el esófago, el callado aórtico y la tráquea. Acá se ve mucho mejor el callado aórtico, que une la aorta ascendente que está en la parte de adelante con la aorta descendente. Acá vemos la vena cava superior, la tráquea, el esófago. Acá miren, en este corte se ve mucho mejor ya la aorta ascendente, la descendente. Esta se llama ventana aortopulmonar. Esta que está acá es la vena cava superior. Yo creo que ya les marqué que la ventana aortopulmonar sería un espacio que queda entre el callado aórtico y cuando entra la arteria pulmonar al mediastino y se bifurca. Ese espacio entre la arteria pulmonar y el callado aórtico es lo que nosotros señalamos como ventana aortopulmonar, que es este sitio que habitualmente donde se acumulan ganglios linfáticos. Arteria pulmonar, tronco de la arteria pulmonar izquierda, se ve parte de la arteria pulmonar derecha y la vena cava superior. Acá miren cómo se ve el cono de salida y la arteria pulmonar derecha. Acá ya vemos muy bien delimitada la aorta ascendente, la aorta descendente, arteria pulmonar, y en estos cortes por debajo ya
comenzamos a ver la silueta cardíaca, tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Este es un corte de 4 cámaras cardíacas que se visualiza y la aorta descendente en la parte posterior. Acá se ve mucho mejor el tabique interventricular. Y acá ya se ven los cortes por debajo, la vena cava inferior. Estos serían los cortes parecidos a los que veíamos anteriormente, pero que se corresponden con, fíjense, con las estructuras anatómicas con ventana parenquimatosa, donde se ven todos esos vasos, y ya dijimos que se corresponden con vasos arteriales y vasos venosos. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí, profe. Bien. Miren esta imagen en una reconstrucción. Acá tenemos el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. Recuerden que en cada uno de estos planos vamos a tener varios cortes, pero acá están representados los 3 planos del espacio donde nosotros vamos a ver los vasos pulmonares. Esta es una ventana parenquimatosa. ¿Está? Acá miren cómo se ve un corte coronal con la inyección de contraste por vía endovenosa. Cómo se ve, por ejemplo, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar del lado izquierdo. Fíjense que yo digo que esta es la arteria pulmonar, pero miren esta que viene desde allá. Esta es la vena pulmonar que se une, recoge la sangre que viene desde la periferia del pulmón y se mete en la aurícula del lado izquierdo. Esto que está acá, parte de la aurícula izquierda. Acá miren, esto que se ven acá son los vasos. Esta sería la subclavia, vena subclavia derecha y vena subclavia del lado izquierdo. Este sería el tronco brachiocefálico. Y miren incluso cómo, se ven la aorta teñida en la parte baja con los vasos, en este caso vasos renales. Miren acá cómo se ven los 2 territorios, tanto el territorio de la vena cava superior, la aurícula derecha, después tenemos el ventrículo, las válvulas cardíacas y cómo la sangre sale a través del encallado aórtico. Dentro de las patologías, por ejemplo, en este caso, recuerdan por patología un neumotórax, cómo se visualiza, ausencia de la trama vascular pulmonar, y fíjense que el pulmón se encuentra totalmente colapsado acá en la parte baja. Esta sería una ventana mediastinal o parenquimatosa. ¿Qué opinas? ¿Alguien le puede contestar? Parenquimatosa. Bien, ventana parenquimatosa. Acá lo que nosotros estamos viendo principalmente, bueno, este pulmón izquierdo está bien insuflado, mientras que el derecho está totalmente colapsado. ¿Está? Este es un neumotórax del pulmón, ¿está? Derecho. Miren esta otra imagen donde también tenemos, ¿qué tipo de ventana es? ¿Qué opinan? Miren, comparen esta parenquimatosa, comparen esta y comparen con esta. Acá, si bien es cierto, se ven estos vasos pulmonares, pero esta ventana es ventana mediastínica. ¿Ah? Acá lo que pasa es que tiene mucho contraste, entonces estamos viendo estos vasos principales. Fíjense que cuando vemos el parénquima se ven
totalmente distinta. O sea que este paciente, este tipo de... ¿Qué plano es? ¿Alguien me puede decir? Coronal. Bien, plano coronal. Y este vaso que se ve acá, ¿qué será? Aorta, vena cava. Fíjense que está del lado izquierdo. ¿Qué opinan? Aorta de La aorta, bien, porque si no la vena cava la veríamos del lado derecho. Recuerden que la vena cava inferior ingresa por acá y la vena cava superior por el otro lado. A ver, vamos a ver, acá tenemos, ¿ven? La vena cava superior, la vena cava inferior, nada más que acá, en este corte tenemos el callado aórtico, la aorta ascendente, y acá en esta que estamos viendo ya vemos cómo desde el callado aórtico desciende la aorta descendente. Bien, esta otra que nosotros estamos viendo acá, fíjense que tenemos en este caso, vamos a colocar otro caso, este que está acá, miren, acá también tenemos, ¿qué ventana sería esta? Se ven todos los vasitos ahí, se ve el pulmón negro. Parenquimatosa, profe. Bien, ventana parenquimatosa. Ahora, mire, preste atención acá, que se ve, por más que sea parenquimatosa, vemos, porque tiene buena cantidad de contraste, vemos toda la vena cava superior, vemos la vena cava inferior, vemos todas las estructuras cardíacas, el callado aórtico, la arteria carótida, y fíjense que tenemos burbujas de aire en el mediastino. Esto se llama neumomediastino. ¿Se acuerdan cuando teníamos el neumoencéfalo, que es la presencia de aire a nivel de la cavidad craneana? En este caso lo que estamos viendo es aire a nivel mediastinal. Esta es otra ventana, que es una ventana parenquimatosa también, y fíjense que vemos todas esas imágenes nodulillares. Esta es una técnica de alta resolución, con cortes que están por debajo del milímetro. Miren lo que dice acá abajo, espesor de, dice, 0.4 milímetros. O sea que está por debajo del milímetro el espesor de corte en esta tomografía. Esto es una tuberculosis con múltiples nódulos a nivel intersticial. Esto es una ventana parenquimatosa con técnica de alta resolución. Miren esta otra, que es una ventana mediastinal, donde estamos viendo, fíjense, todo el callado aórtico, cómo está teñido, incluso se ve el tronco celíaco, la mesentérica superior. Acá en la parte alta estamos viendo los vasos supraaórticos. Desde el ventrículo vemos cómo sale la sangre a través del callado aórtico. Esta imagen que vemos acá sería la arteria pulmonar, y esta es la ventana aortopulmonar que recién yo les decía. Miren, esta que está acá es esa ventana que tiene, se debe ver radiotransparente o negra, que si existen ganglios, esa ventana está ocluida o no la visualizamos. Entonces, esta es la arteria pulmonar y este es el callado aórtico. Bueno, este paciente tiene un quiste, que puede ser un quiste broncogénico, y fíjense cómo con el contraste por vía endovenosa vamos a teñir todas las estructuras anatómicas del mediastino. Y acá tienen esa lesión quística, bordes bien delimitados con ventana mediastina. Esta es una atelectasia en la base pulmonar derecha con engrosamiento pleural, y acá estamos viendo la presencia de esa atelectasia en un paciente que tiene ventana parenquimatosa. No sé si alcanzan a ver
Pero ven esas imágenes más radiotransparentes que se ven ahí. Yo estoy marcando, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Eso son bullas enfisematosas en un paciente seguramente fumador, donde en este paciente todo esas áreas de enfisema es patrón destructivo pulmonar, digamos, del parénquima. Bueno, acá tenemos otro paciente donde tenemos ventana mediastinal, esta que está abajo, y ventana parenquimatosa, para comparar en los tres planos del espacio, donde vemos esa imagen nodular irregular en el vértice pulmonar del lado derecho. Acá tenemos también distintos cortes. Fíjense que acá en el Scout View nos pone el plano de referencia donde está realizado el corte. Acá se ven también lo que veíamos anteriormente anatómicamente, donde vemos el cuerpo vertebral, el esófago, la tráquea. Miren acá cómo se ve muy bien callado aórtico, teñido con medio de contraste, también la cava superior. Acá se ve muy bien la arteria pulmonar izquierda, la aorta ascendente, descendente y la vena cava superior. Acá ya se ve cono de salida, pero se ve la arteria pulmonar derecha. Acá veíamos la izquierda, que está en otro plano, y acá vemos la arteria pulmonar derecha. Aorta ascendente, descendente y la vena cava. Tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava inferior en este caso, y acá tienen las ventanas mediastinal y ventana parenquimatosa. También podemos tener masas a nivel del mediastino anterior, fíjense, grandes masas noduladas, la vena cava superior y el callado aórtico, y acá en la parte posterior tenemos un derrame pleural. Este es un paciente con una fibrosis quística pulmonar, ventana parenquimatosa. Miren esto, ¿qué se imaginan que puede ser eso que está dentro de la tráquea acá, enmarcando? ¿Qué puede estar con este paciente? Miren que el paciente tiene esta imagen dentro de la tráquea y tiene otra imagen acá a nivel del espacio pleural. ¿Qué piensan que pueden ser esas imágenes? Eso que ustedes están viendo ahí son tubos, en este caso es un tubo endotraqueal, este paciente está intubado, se ve de esta forma, y a su vez también tiene un catéter de drenaje y un derrame pleural del lado derecho. Es más, tiene una burbuja acá en los tejidos blandos, que se ve habitualmente cuando se hacen punciones a nivel de tórax. Miren este otro paciente, derrame pleural bilateral, calcificaciones a nivel del pericardio en este paciente, y acá estamos viendo siempre el diafragma derecho, podemos ver el diafragma derecho y podemos ver parte del diafragma izquierdo en este caso, este es el lado izquierdo, por eso es que se ve esa asimetría, depende de la localización de las cúpulas diafragmales. Otro paciente que tiene una lesión en el mediastino anterior, generalmente relacionado con la glándula tímica o con ganglios. Estos son ganglios y esto que vemos acá se corresponde con la glándula tímica, el tumor benigno relacionado con la glándula tímica se denomina timoma. Bueno, acá el paciente tiene una patología a nivel de la pared torácica, creo que por acá tenía la otra ventana mediastinal de este paciente, bueno, no lo tengo por acá.
Acá se ve con ventana parenquimatosa, se ve esta lesión. Vamos a ver si la encontramos. Esta es la arteria pulmonar izquierda que tiene un coágulo. Este es un foco de tromboembolismo pulmonar. Fíjense esa imagen de falta de relleno en el interior de la arteria pulmonar izquierda. Este paciente también tiene tromboembolismo, pero en menor cuantía, acá en estos vasos bifurcados, más periféricos, y tiene derrame pleural bilateral y bronquiectasia a nivel del pulmón del lado derecho. Acá, por ejemplo, tiene esta imagen triangular, esto es un infarto pulmonar, también puede estar relacionado con una neumonía tabicada. Recuerden que cuando nosotros hacemos un estudio, tenemos que verlo con las dos ventanas, mediastinal y ventana parenquimatosa. Acá, por ejemplo, tenemos una disección de aorta, acá tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, marcado, y acá tenemos una disección de aorta que es cuando se produce se separa la íntima de la luz de la arteria y nos va a dar esa imagen donde tenemos la luz falsa y la luz verdadera. Para eso hay que colocar contraste por vía endovenosa para poder ver una disección de aorta, que en este caso se corresponde con la aorta descendente. Miren, en este otro paciente donde tenemos derrame pleural bilateral, esto es ventana de tipo mediastinal. Otro paciente, derrame pleural bilateral con la presencia de tromboembolismo pulmonar. También podemos ver, como en este caso, por ejemplo, abscesos a nivel de la pared torácica. Fíjense, se ven esas imágenes con refuerzo periférico. Esto está relacionado con un absceso a nivel de la pared torácica. Masas a nivel del mediastino anterior, recuerden que generalmente están relacionados con ganglios a nivel mediastinal. Miren, esta imagen que se ve acá, que tiene densidad grasa, este es un lipoma a nivel de mediastino, tiene bordes bien delimitados, esto es una patología benigna que está localizado a nivel mediastinal. Acá también tienen un trombo en la arteria pulmonar. Acá tienen una masa, fíjense, en la pared torácica. Esto aparentemente es un tumor, pero localizado a nivel de la mama, la región mamaria. Así es como se vería en el mediastino, en la ventana mediastinal, ese paciente que teníamos que podía ser un infarto pulmonar o una neumonía tabicada del pulmón del lado derecho. Esto es como se visualiza con contraste y con ventana mediastinal. Por último, esta es una tuberculosis miliar parecida a la que veíamos anteriormente, donde se ven múltiples nodulitos localizados en ambos campos pulmonares. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos del nódulo pulmonar solitario, que recuerden que por definición es una imagen nodular, y que esa imagen nodular se puede corresponder con una metástasis única, con un granuloma, con un amartoma, con una metástasis única, ya dijimos, y con un cáncer del pulmón primario. Bien, para tener en cuenta, entonces, en el caso de la tomografía computada de tórax, recuerden que acá hay que recordar dos o tres cosas. Primero, la inyección de contraste por vía endovenosa, las fases, fase sin contraste,
Si es necesario, hacemos cortes de alta definición de 1 milímetro o menos, y fase arterial y fase venosa. Se puede inyectar o se debe inyectar contraste, que puede ser de 50 mililitros o más. En medio del contraste tenemos un tiempo de delay en la fase más precoz, en la fase tardía. Habitualmente inyectamos aproximadamente unos 2,5 a 3 mililitros por segundo de medio del contraste, y va a depender también de la patología la cantidad de contraste que vamos a inyectar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Feliz Día del Trabajador para todos. Ustedes como estudiantes, yo como profe, así que y hay chicos que incluso estudian y trabajan, que la felicitación es el doble, y el esfuerzo también en algún momento va a ser recompensado. Así que a no bajar los brazos y a seguir adelante. Bueno, chicos, también saludos a su familia, a la gente que trabaja en su casa. Mañana descansen y nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias, profe. Gracias.